José, de 78 años, ha vivido una vida plena. Ha tenido sus negocios, sus autos, una familia estable, en fin, ha tenido muchísimas cosas a su favor. Goza de buena salud, pero aún así tiene su póliza que le respalda en caso de alguna situación. ¿Cómo debemos prepararnos para ser adultos mayores? Comenzamos. Cuando la crisis llega al hogar, es tiempo de escuchar. El que oye consejo encuentra la salida para mejorar tu vida familiar. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa El que oye consejo. Nos da muchísimo gusto que nos sintonicen y que podamos hablar juntos y platicar de estos temas que a veces son difíciles de abordar en casa. En estos momentos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos y estar aquí. Vamos a escuchar a continuación una breve semblanza de cada uno de ellos. Carlos Hinojosa, consejero familiar con una amplia experiencia. Dr. Ángel Vargas, médico internista del Hospital General de Atizapán de Zaragoza. Evangelina Pérez, directora de Desarrollo Social del Sistema Municipal DIF Atizapán. Francisco Cortés, teólogo y conferencista. A continuación vamos a escuchar a la gente que tiene que opinar acerca de este tema. Bueno, en primer lugar es la alimentación. Llevar una vida sana, tranquila, no fumar, no beber, no desvelarse. Por medio del trabajo, la educación y ir sembrando bases para el futuro. Comiendo sano, haciendo ejercicio, ahorrando para una buena vejez, yo creo que sería lo mejor. Sí. ¿Cómo debemos prepararnos para llegar a ser adultos mayores? Doctor, yo creo que también podemos pensar en el aspecto físico, ¿no? Prevenir varias cosas, ¿no? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Obviamente que la población no contempla el futuro, vive el presente y desafortunadamente tenemos que ver el futuro. Si yo, como me preparo para una vida a 10 años, pues tengo que planear, tengo que ver hacia el futuro, ¿no? ¿Qué voy a hacer en 10 años? Si mis capacidades, ahorita estoy gozando de plena salud, a lo mejor en 5 años o en 2 años no tengo esa capacidad. Eso no lo podemos predecir a futuro, pero sí podemos tener un acondicionamiento, prepararnos, ¿sí? Y eso implica, me imagino, perdón que lo interrumpa, hacer ejercicio, tener buenos hábitos. Hábitos de dieta, acudir al médico. Ajá. A veces en nuestro hospital acuden solamente cuando están enfermos. Ya cuando es demasiado tarde. Demasiado. ¿No? Sí, esto es importante porque vemos frecuentemente aquí a don Juan. Él, como le decía, era una persona que gozaba completamente de salud, pero de repente así le sale un cáncer terminal y cambió su vida. Entonces son situaciones que no las puede uno predecir ni prevenir, pero sí su condicionamiento físico y su dieta, su hábito nutricional. Sí. Entonces yo creo que nadie está exento de que el día de mañana o en un lapso de 10 años yo tenga un evento vascular. Sí. El médico no está exento de tener o evitar una enfermedad mortal o terminal. Claro. Entonces no estamos capacitados para enfrentar en una situación que yo no la puedo predecir. Un cáncer nace en 2 años y estoy al borde de la muerte. Sí. Eso no lo puedo prevenir, pero sí puedo, con el acondicionamiento físico, con la dieta, el hábito dietético,
pues programarme para 10 años. Cuidar y finalmente esta físico. maquinaria, ¿no? Sí. Como si fuera un coche, ¿no? Darle Eso sus sí, servicios darle y su todo eso, mantenimiento. ¿verdad? Carlos, te quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo te estás preparando tú para llegar a ser un adulto mayor? Bueno, mira, Harim, te voy a poner este ejemplo. Si tú quieres preparar un pastel, selecciona los ingredientes y de la medida o la calidad de tus ingredientes va a ser la calidad del pastel. De esta manera lo que estoy haciendo es, tengo una cuenta de ahorros a la cual hay que ir depositando. Tengo un plan de ejercicio al cual se irá incrementando. Y bueno, pues tendremos que estar también educando a mis hijos, o bueno, yo lo estoy haciendo, educando a mis hijos, viviendo con mi esposa de una manera tal que cuando sea adulto ellos puedan convivir y les dé gusto visitarme. Es la forma en que lo estoy haciendo. Gracias, Francisco. ¿Será que la sociedad, muchas veces como individuos, carecemos de un proyecto de vida? Nosotros no prevemos y no planeamos para el futuro. El mundo nos enseña a vivir el hoy y creemos que no, al día. Y cuando no planeamos todo eso, entonces nos vemos en situaciones difíciles. Hay que planear qué voy a hacer después de que me jubile, en qué voy a ocupar mi tiempo y tratar de prevenir el futuro, asegurarme una vejez digna, de tal manera que yo pueda enfrentar ese tiempo cuando llegue sin ningún contratiempo en cuanto a lo económico, en cuanto a la salud, ya lo comentaron. El cuidar mi cuerpo ahora, porque todo lo que yo le dé a mi cuerpo me va a cobrar la factura después. Y de esta manera tratar de prevenir en lo más posible. Ciertamente hay eventos que no se pueden prevenir, como decía el doctor, pero que podemos en la medida de lo posible planear todas estas cosas de tal manera que tengamos una vejez digna. Pues muchas gracias. Vamos a un primer corte y vamos a seguir hablando de esto, de la edad de oro, cómo prepararnos para ser adultos mayores. Volvemos. El que oye consejo. Regresamos. Esto es El que oye consejo. Continuamos. Que si no le dan a uno, si no lo ayudan a uno, que tampoco le quiten. Y mis hijos, gracias a Dios, así son. Ellos no nos dan, pero no nos quitan jamás. Desde jóvenes pensar en que un día vamos a ser viejos y que tenemos que valernos por nosotros. Estamos de regreso en su programa El que oye consejo. Y bueno, nos quedamos con tu anécdota que estabas comentando acerca de esta señora que vivía con sus hijos. Y quedamos de platicar ahora acerca de los problemas, los conflictos que se dan cuando un adulto mayor vive en casa de los hijos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Francisco? Mira, de acuerdo a la casuística que hemos atendido, uno de los problemas muy frecuentes que encontramos es la intromisión que se da de los adultos mayores en la educación de los hijos. Se quieren meter. Normalmente siempre están interviniendo en cuanto a la disciplina que los padres quieren ejercer con los hijos. Y los protegen porque, como decíamos, el adulto mayor ya nomás tiene para dar puro amor. Y puro amor echa a perder a los se nietos. convierte en cómplice, ¿no? Se convierte en cómplice de los nietos, ¿no? Un ejemplo que yo viví en carne propia. Mis padres fueron muy rígidos conmigo y me castigaron mucho. Y en una ocasión que estaba yo de visita en la casa de mis padres, quise yo corregir a mi hijo y inmediatamente mi mamá intervino. Y me dice, no le pegues, pobrecito. Y yo le dije, ¿por qué no tuviste esa misma compasión de mí? Sí, ¿verdad? Hay que ser justos. Carlos, en tu experiencia, ¿qué otras cosas has visto cuando se tiene un adulto mayor viviendo en casa? Bueno, no estamos preparados en ocasiones para recibir en casa a un adulto mayor, sí. Un adulto que ya tienen dificultad para caminar, por ejemplo, se olvidan algunas cosas. Y bueno, viéndolo también desde el punto de vista de los padres, de las personas que son los dueños de la casa, es difícil convivir con un adulto mayor que no es tu familiar. Es decir, hablo del caso de los yernos, de las nueras, es difícil. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Tendremos que ubicarnos nuevamente, como decía en algún momento, en las diferentes etapas de vida de cada uno de nosotros y mantener activos a nuestros adultos, pero de una manera no obligatoria, sino de una manera complementaria.
tanto para la educación, para la armonía de casa. Yo creo que la clave está en mantenerlos motivados y ocupados, ¿no? Como dices tú, Carlos. Evangelina, ¿y qué nos podías comentar entonces acerca de los programas que ustedes tienen? Bueno, yo sí me gustaría comentarte y invitar a que acudan a estas actividades en sus lugares más cercanos. El DIF tiene infinidad de programas donde ellos pueden ser útiles y pueden aportar a las familias experiencias o algo, a lo mejor hasta algún cuadro decorativo pueden llevar a casa y se les agradece. Aquí te comento un caso, el señor José llegó con un dolor de rodillas que no caminaba, traía bastón. Entonces, para nosotros verlo activo, que deja bastón, que esté en un programa que se llama Hortadif. Él es un hombre de campo con mucha experiencia que nos está enseñando muchas cosas. Entonces ha llegado a aportar, ¿no? Así es. Entonces, para nosotros es un programa donde él está desarrollando toda su experiencia en el campo y está cosechando, yo te digo, cosechamos 2 toneladas de jitomate en unos proyectos que DIFEM nos hace llegar a los municipios. Y la verdad, sorprendente verlo en estos momentos, que ya va a equinoterapia y monta solo un caballo, lo maneja muy bien y decimos, es que esto es de veras una calidad de vida que él no se esperaba que a estas alturas pudiera él desarrollar, ¿no? Y tener esa fuerza física. Claro. Y para nosotros es muy motivante y así como el señor José pueden acudir los que gusten a varios programas, está Hortadif, están actividades como las que comentaba de esparcimiento, de deporte, de cultura, existe escuela para padres donde ellos pueden aportar experiencias. O sea que hay muchísimas posibilidades. Claro. Y bueno, también nos llegan a ver en otros países, entonces me imagino que siempre hay esas organizaciones y esas instituciones que apoyan, ¿verdad? Para que la gente se acerque, ¿verdad? Sí, era lo que comentábamos. Hay un porcentaje tan alto que no sabe a dónde acudir, que es muy bueno, por ejemplo, pues este programa que llega a tantos audiencia, donde se deben de enterar que existen las instituciones gubernamentales o civiles donde ellos pueden aprender, dar y sobre todo experimentar que ellos tienen toda esa experiencia para darnos a niños, jóvenes y también adultos. Claro que sí. Bueno, pues miren, acaban de escuchar cosas muy interesantes. Yo creo que definitivamente pues no significa, el que tengamos un adulto mayor no significa tenerlo encerrado en casa. Hay muchas opciones que nosotros podemos analizar y ahí están. Vamos a un corte y vamos ahora a regresar con esto. ¿Cómo se pueden proteger los adultos mayores de los abusos de sus hijos? Volvemos. El que oye consejo. Regresamos. Esto es El que oye consejo. Continuamos. Uno de los problemas que nos toca atender en la consejería es cuando los adultos mayores viven en casa de los hijos casados. Eso genera muchos problemas y conflictos, porque por un lado el adulto mayor se siente como una persona agregada a la familia. Obviamente él quiere disfrutar de derechos, de espacio, de opinión, pero eso genera también conflictos en el matrimonio. Quien ocupe el lugar de yerno o de nuera, pues siente invadido su espacio y siente agresión cada vez que el suegro, la suegra o los padres mismos pueden dar una opinión respecto al matrimonio, a la educación de los hijos o cualquier otra cosa de lo que ocurre dentro de la casa. Y creo que aquí nos hace falta sabiduría, porque es necesario atender a nuestros adultos mayores, ayudarlos a mantenerse, a tener una vida digna sin que ellos
tengan que intervenir necesariamente en nuestra propia casa. Si usted está viviendo por esa situación, yo le invito a reflexionar y a buscar una medida práctica de tal manera que pueda usted ayudar o a sus padres o a sus suegros sin que eso genere un problema mayor en su propio matrimonio. Estamos de regreso en su programa El que oye consejo y les recuerdo que tenemos nuestras líneas abiertas si usted requiere un consejo. Ahora, ¿cómo se pueden proteger los adultos mayores de los abusos de sus propios hijos? Carlos, ¿quisieras comentar al respecto? Bueno, primeramente hay que poner las reglas adecuadas, dependiendo del lugar donde estás viviendo. Si los hijos están viviendo en casa del adulto mayor, las reglas las tiene que seguir poniendo el adulto mayor. Definitivamente hay que tener bien ordenados sus documentos y muy importante, Harim, establecer un testamento. Hay testamentos en donde ellos se protegen durante toda su vida y hasta el momento en que fallecen, entonces son repartidos los bienes. Eso es algo muy importante y durante el mes de septiembre cada año hay instituciones que te apoyan para elaborar tu testamento a un costo muy bajo. Yo pienso que eso es una oportunidad que deben de aprovechar los adultos mayores. Gracias. Y me imagino que pues también debe haber instancias dentro de lo que es el desarrollo social para acudir en caso de que se sufra un abuso, ¿no es así? Sí, tenemos el departamento jurídico, Harim, donde se ven estos abusos que padecen los adultos mayores. Yo aquí sí externo mi comunicación con todos, donde tengan esa prevención. Que no en vida estén diciendo tal o cual cosa es para mi hijo o esto, que haya un testamento, como comenta cosas bien Carlos, claras, bien ¿no? definidas. Así es, en el momento que yo muera, no ahorita, porque de veras ese es el problema que hemos encontrado, donde hay una señora que sí me gustaría guardar su nombre porque está en el caso en jurídico, claro. Y tiene 2 hijos y una hija se fue a vivir con ella, pero sí la hija abusó de la confianza y sí firmó ella un documento que no sabía que era la sucesión de sus bienes. Entonces, ahorita lo que pasa es que la señora está sufriendo un desalojo de su propia casa. De su propia casa. Así es. Y está el juicio en seguimiento, así es, que lleva años, ¿no? Pues es momento de ir a consejos finales. Doctor, ¿nos podría dar su consejo final? Pues proteger a la persona de la tercera edad es prevenir los accidentes, principalmente las caídas. Algunas habitaciones están en el 3er piso o son casas de doble piso. De preferencia, las personas mayores, su capacidad está disminuida, de preferencia vivir en 1er piso. Y otra de los consejos que les daría es que el sanitario o el excusado esté cerca a unos pasos de su habitación. Ok, perfecto, muchas gracias. Evangelina, tu consejo final. Yo les diría que acudan a estas instituciones porque ahí se les dará la atención integral para todas sus necesidades. Ok, muchísimas gracias. Carlos, hablando de límites, ¿cuál sería tu consejo final? Bueno, hay que desarrollar un plan de actividades para todos, de acuerdo a la edad y de acuerdo a la etapa en que se está viviendo. Cuando uno cumple con estas actividades, entonces se va a sentir útil tanto el adulto mayor y va a ser respetado por los otros miembros de la casa. Muchísimas gracias. Francisco, ¿cómo podemos evitar conflictos? Y yo recomendaría que los adultos mayores no vivan con ninguno de los hijos, porque generarían ese conflicto siempre en la familia. Y por otro lado, cuando son varios hijos y uno de ellos se lleva a los papás a vivir con él, los demás se desatienden de la responsabilidad que tienen como hijos y, como dicen, se le carga a uno solo la responsabilidad. Muchísimas gracias por sus consejos. Es momento de despedir este programa, pero les quiero invitar porque vamos a seguir hablando de este tema, la edad de oro, pero ahora de algo que a lo mejor podría sonar muy triste, el abandono de los adultos mayores. ¿En dónde? Aquí, en su programa El que oye consejo.
Hasta pronto. Esto fue El que oye consejo. Nos vemos en este mismo canal. Hasta entonces.